Bueno, pues un día más de entrevistas en el Stopper. Además, hoy esto se estará emitiendo día 25 por la tarde. Este es nuestro regalo de Navidad. Hoy tenemos con nosotros a David García Cames, periodista, profesor de literatura y que nos visita con motivo de su último libro que ha coescrito juntamente con Miguel Ángel Ortiz y Marcel Beltrán, Kafka en Maracaná, 90 partidos, 90 autores y 90 relatos. Muy buenas tardes, David, y muchas gracias, como ya te decía antes, por atendernos. Muchas gracias a ti, Juanjo, y por la invitación y, hombre, y por compartir la Navidad también aquí con nuestros espectadores. Me decías que era de vacaciones por Salamanca. Sí, sí, ahora estaba de vacaciones en el pueblo de mis padres, en San Felices de los Gallegos. Y entonces, nada, aprovechando a tope las vacaciones para no hacer absolutamente nada. Después de este año complicado, a relajarse uno. Claro, porque para el que no lo sepa, comentaba antes ahora con David, él es profesor de literatura en Medellín. ¿Cómo habéis llevado, antes de irnos ya con el libro, pero cómo ha estado todo el tema de la pandemia en Colombia o especialmente en Medellín? ¿Cómo lo habéis llevado? Quizá no tan complicado como en España, pero igual que en cualquier otro lugar del mundo. O sea, difícil, también una cuarentena bastante estricta. Entonces, pues nada, procurando pasarlo de la mejor forma posible. Complicado, complicado como en todas partes, pero bueno, y viendo además la situación también de España con preocupación, entonces pues nada, difícil, pero bueno, parece que la cosa también va mejorando. Bueno, poco a poco, y sí, una cosa buena salió precisamente de este confinamiento, ¿no? Fue el libro, que lo tengo por aquí, como Ujú. decía, Kafka en Maracaná, 90 partidos, 90 autores, 90 relatos, y que está teniendo muy buena aceptación, además, yo lo que voy hablando también con la gente y tal, a mí no sé si sirve de algo, pero a mí me ha gustado mucho. ¿Cómo surgió esto de hacerlo con Miguel Ángel Ortiz y con Marcel Bertrán, escribir un libro entre los tres? No sé si es más complicado, más sencillo. Pues mira, justo que hablábamos de la pandemia, pues casi es algo que ha venido también un poco por la pandemia. O sea, somos tres personas que no nos conocemos personalmente. O Ujú. sea, siempre nos hemos hablado a través de redes, a través de correos y demás, y por la pandemia no hemos tenido la ocasión de vernos personalmente. Marcel y Miguel Ángel sí, los dos viven en Barcelona y ellos Ujú. sí. Entonces, pero ¿qué pasa? Los tres nos gustaba cómo escribían los otros y veíamos que trataban mucho el tema de fútbol y literatura, cómo lo mezclábamos. Entonces la idea empezó a surgir un poquito en este tiempo, decir, coño, ¿y si hacemos un libro entre los tres? Como que tenemos una idea parecida de ver el fútbol, idea parecida también de ver la literatura. Entonces poco a poco fue saliendo, nos fuimos juntando y quizá la pandemia lo aceleró. O sea, como el hecho de decir que tampoco teníamos tanto curro, tanto Ujú. trabajo durante este tiempo, nos permitió retomar el proyecto y también luego el apoyo de Panenka. O sea, sin el apoyo de Panenka detrás imposible también. Te iba a preguntar precisamente por eso, antes de desgranar un poco más lo que encontraremos dentro del libro, que supongo que da mucha seguridad, y más ahora, en la situación en la que estamos, que un nombre como Panenka, un proyecto como el de Panenka esté detrás, supongo que te da mucha tranquilidad y que es una manera también de dar un impulso muy grande al libro. Grandísimo. O sea, el libro nace de nosotros tres, nace de la idea de nosotros tres, pero desde el primer momento le planteamos la posibilidad a Panenka. Y claro, uno va a cualquier otra editorial, a cualquier otro proyecto y dice, no, vamos a hacer un libro con 90 cuentos sobre 90 escritores en un partido de fútbol. Y dice, ¿dónde vais? ¿Dónde vais con este libro? ¿Cómo estáis tan locos que esto no es un proyecto así? Esto no va a ser un bestseller, ni mucho menos. Pero en cambio, ¿qué pasa con Panenka? Que Panenka ya están locos de por sí. O sea, una gente que lleva 10 años sacando una revista que tampoco le auguraba ningún futuro, Mm. que decían que ¿cómo vamos a hablar de fútbol en una revista mensual de esa forma, de una forma más reposada? Lo que decía, hablábamos antes, sin urgir tanto el clickbait, sin la necesidad de la actualidad permanente. Pues nada, pues esos locos de Panenka, pues al contrario, o sea, nos respaldaron desde el primer momento, no solo apoyarlo, como que también darle otro impulso, o sea, muchas ideas también de ellos, como la forma de concebir el libro, la forma de publicitarlo también, o sea, como que ese apoyo, lo que tú dices, es una pasada tener ese apoyo detrás de una gente como esta que entiende perfectamente lo que queríamos hacer. Supongo que, aparte, como dices tú, en tono de broma, medio en serio, ya están locos de por sí, vieron lo que había entre manos, que no es cualquier cosa, y para la que no lo sepa, en el libro parte, para hablar ya un poco, meternos un poco de lleno en ello. Luego decíamos con David antes de empezar que la idea es a través del libro ya divagar o veamos en qué fluye la conversación. Él está de vacaciones, así que le vamos a robar tiempo. Eh, Tranquilo, da gusto entretenerse en vacaciones, en una buena charla, hombre.
Que él decía que el libro parte de hechos que han podido pasar o que han pasado, pero de ahí ya surge hechos ficticios, cuentos, relatos que habéis escrito vosotros. Entonces, claro, por el libro desfilan nombres, no voy a enumerar todos, pero bueno, Shakespeare, Nick Hornby, Fontana Rosa, Vázquez Montalbán, muchísimos libros, hay muchísimos grandes nombres de la literatura y que situáis en ciertos partidos de fútbol, que pueden ir, incluso se sitúa en calcio histórico en Florencia en el siglo XVI, es decir, que no nos imaginemos solo partidos contemporáneos. ¿Cómo escogéis esos momentos, esos autores? Ya imagino que por uno mismo, si fueses tú solo, David, el que escribís el libro, ya sería complicado. Entre tres, ¿cómo llegasteis a ese consenso? Es difícil, porque, a ver, primero de todo, tenemos que hablar de escritores que nos gustasen o que nos interesasen. Quieras o no, también hay algo de homenaje en este libro, a esos escritores que nos han marcado, que toda la vida y demás. Luego había el hecho de la realidad. La realidad te condiciona mucho, porque lo que tú comentabas, todos los partidos parten de un hecho real. O sea, casi todos los partidos, quitando alguno que sea un poco más cercano a la fantasía, todos los partidos ocurren. Y podemos pensar, por ejemplo, que es muy fácil situar a Nick Hornby o a Roberto Fontana Rosa en un partido de fútbol, pero también teníamos un dato que nos, aunque sea un pequeñísimo dato, que por ejemplo Shakespeare también está en un partido de fútbol, mock fútbol, lo que se llamaba en aquella época en la Inglaterra de la época, o Federico García Lorca. También hay un pequeño dato que nos indica que Federico ha estado en ese partido. Entonces, es un poco, por más que un escritor nos gustara, pero si no teníamos ese dato de situarlo en un partido de fútbol, no lo incluimos. O sea, ¿qué te diría? Por ejemplo, Marcel Proust. Por ejemplo, a mí me puede gustar mucho Marcel Proust, pero no hay ningún dato, no hay ninguna referencia mínima, por mínima que sea, que lo vincule a un partido de fútbol. Pero en cambio, James Joyce sí que tienes un vínculo con un fútbol gaélico, tienes alguna cosa así. Entonces, esa es la primera criba. La primera criba es que tiene que ser partir de la realidad, que tiene que partir de un hecho real y a partir de ahí lo que tú comentabas, mezclar un poco con la ficción, hacer el juego con la ficción y demás. Entonces, pues es un poco ponernos de acuerdo. Miguel Ángel tenía un libro anterior que era Poesía y Patadas, donde era fútbol y literatura también. Yo tenía el libro anterior mío también, La jugada de todos los tiempos. Marcel lleva un montón de tiempo currando en Panenka. Entonces, quieras o no ese bagaje nuestro anterior, pues hacer una criba, un poco lo que mejor, primero, lo que más nos iba a gustar y luego lo que fuera posible de hacer. Entonces, pues a lo mejor a veces nos quedábamos con el escritor que nos gustaba hacer, pero otras veces decíamos, ¿por qué no haces tú este? O sea, a veces nos poníamos un marrón uno al otro, que a veces es lo más entretenido, porque hay escritores que yo no conocía en este libro. Me ha pasado a mí, Entonces, bueno, si te ha pasado a ti que hay escritores que no conocías, claro, imagínate a mí. Por ejemplo, el de sí, Fontana Rosa, que es uno de mis preferidos, no porque lo hayas escrito tú, pero da la casualidad que lo has escrito tú, es mucho más fácil de situar, en ese caso, en el que aparezca él, no lo voy a explicar para que lo lea, pero el de Shakespeare, ahora que lo mencionabas, que también es muy divertido, situáis a Shakespeare, si no recuerdo mal, yendo a un ensayo de una obra de teatro y se encuentra con que, bueno, todo el tema del mock fútbol. Entonces, vosotros, imagino, igual que digo que el de Fontana Rosa, para que lo lea ahora, que es mucho más fácil de situar, el resto, un proceso de documentación y encontrar de dónde tirar del hilo y a partir de ahí crear ese escenario de ficción. ¿Cómo funciona ese proceso de investigación, aparte del bagaje ya vuestro? claro, por ejemplo, hablando del de Shakespeare, o sea, Shakespeare tiene varias referencias en obras de teatro suyas, creo que sobre el fútbol, creo que en el Rey Lear, en la Comedia de las Equivocaciones. Entonces eso ya te permite ubicar algo y te permite saber, por ejemplo, que a Shakespeare tenía muy mal considerado el mock fútbol de la época, el fútbol popular que había en aquel entonces. Eso ya sabes que tenía constancia del fútbol. ¿Y qué hacemos después? Pues Marcel, en este caso, que es el que le encargado de hacer ese artículo, tiene que situar a Shakespeare, por ejemplo, en un determinado momento en Londres, en una determinada función del Globe Theatre, del teatro de Shakespeare, y que hubiera como algo documentado sobre una especie de fútbol de la época. Entonces ahí es cuando nace ya la fecha del partido, es cuando nace el momento, es cuando un poco toda esa tarea de documentación tiene que tener su resultado antes de abordar la ficción. Es lo que hablamos en la introducción de una ficción honesta, porque hay mucho curro de documentación. No es un libro de voy a hablar de tal cosa y voy a ponerme. El
el que hablas de Fontana Rosa. No sé si quieres o querías decirme algo sobre ese relato antes. No, 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 es que no quería, por mí perfecto, que no, me sabía mal por no desvelar tampoco lo que se encuentra en el capítulo, por si a ti te Ah, prefería reservarlo, pero bueno, se sitúa en Rosario el capítulo exacto, en el exacto. 99. En el 99, por ejemplo, habla sobre un jugador que estaba jugando en las juveniles de Newell's Old Boys en el 99. Creo que todo el mundo puede imaginarse qué jugador que ahora tiene ya 30 y pico años estaba jugando en esa época en Newell's. Pues entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Fontana Rosa era precisamente un hincha del equipo rival, pero lo que teníamos que hacer era saber que Fontana Rosa estaba en ese momento en Rosario. O sea, si por ejemplo documentamos que Fontana Rosa está en Buenos Aires, ya no podemos escribir ese cuento, De ya no acuerdo. puede documentarse ese cuento. Pero si la documentación nos lleva a situar al negro Fontana Rosa en Rosario durante el mismo momento, durante el día en el que Messi está jugando un partido con los juveniles de Newell's Old Boys, entonces ya es posible hacer eso. Entonces, digamos que la documentación es el punto de partida para poder que sea una ficción más o menos real, o sea, para poder hacer ese juego entre la realidad y la ficción. Es decir, en Porque ese claro, aspecto, perdón, David, no, no, dime. no te iba a decir, en No, ese aspecto sí que habéis sido totalmente rigurosos en el hecho de, eso no sabía, de que el autor, al menos que estuviese en ese momento, en ese espacio de tiempo ahí. eso, todas las fechas son reales, o sea, todas las fechas son el partido, en efecto, se jugó, o al menos es posible que se jugara. Por ejemplo, el de Newell's, en el cuento de Fontana Rosa, sí es real. O sea, es un partido de Messi que además está documentado en vídeo. Por eso, precisamente, cogí ese partido, porque de ese partido de Leo hay un vídeo. Entonces, pues era más fácil ver el resultado. Otros no es tan fácil ver el resultado de un partido de chavales de 9 10 años, entonces en ese se podía. Pero así con todos, por ejemplo, ¿qué te diría? Ahí el del calcio, el de Italia, de Florencia, en el Renacimiento, ese partido ahí es real. O sea, ese partido se jugó y en efecto, como se cuenta ahí, estaba bombardeando el Imperio Español, las tropas de Carlos V estaban bombardeando a Florencia y ese partido es hay constancia. ¿Qué pasa? ¿Por qué podemos situar a Miguel Ángel en ese partido? Porque en efecto, Miguel Ángel estaba en Florencia en ese momento. Incluso te diría más de ese cuento. Yo en principio iba a meter como que fueran Miguel Ángel y Maquiavelo a ver el partido juntos, ahí que fueran en plan ahí hinchas ahí de la época, súper chungos y demás, pero Maquiavelo ya no encajaba por época, creo que había muerto un par de años antes o no sé cuándo, o no estaba en Florencia, ahora mismo no te sé decir, Juanjo, pero claro, el rigor histórico siempre está ahí, o sea, y yo te puedo hablar de los míos y de los compañeros igual, o sea, igual, súper obsesivos, o sea, y eso son horas y horas de búsqueda. Hay una cosa que me ha gustado mucho del libro, que es que te va trasladando, o sea, de repente yo tenía la sensación cuando lo leía, que voy persiguiendo un balón que va apareciendo en diferentes escenarios y como si fuese una máquina del tiempo, el propio balón que me va trasladando diferentes continentes, escenarios y años. Entonces, eso me resulta muy interesante porque creo que va mucho más allá del fútbol este libro, que es una cosa que a veces se confunde con un piropo en los libros de fútbol. Cuando dices que va más allá del fútbol es como entonces es que es la hostia el libro, Sí. porque... Pero tomando eso como un piropo, que yo no lo considero, ¿crees que este tipo de libro o este libro en concreto puede agradar a gente que no esté tan cercana al mundo del fútbol, precisamente por esto que está comentando? Yo creo que sí, o sea, y precisamente es algo que intentamos los tres, o sea, como que el libro a la gente del fútbol le puede gustar y es fácil que le gusta, pero nosotros, por ejemplo, nos hace mucha ilusión que a gente que no le interesa un carajo el fútbol Sí. nos diga que le han encantado determinados cuentos y demás. Eso es para nosotros es un halago, o sea, porque no sé quién lo decía, no sé si era Saqueri o Galeano, como que el fútbol es lo que nos permite hablar de las cosas que de verdad nos importan. O sea, quizá el fútbol no es algo importante, pero nos permite hablar de las cosas de verdad importantes. Entonces, esa idea del fútbol como metáfora, como puerta de entrada a otras cosas así más importantes, pues quizá es lo que buscábamos. Y sí, a mí es eso. Si hay algún antifutbolero que le encanta el libro, eso es un elogio de la leche. O Claro. sea, incluso hay un capítulo que dedicamos a escritores que odiaban el fútbol, a los más rancios, algunos súper rancios respecto al fútbol, les dedicamos un libro también un poco para joderles un poco a ellos también.
Aprovechando esto que comentas y que has mencionado también a Sakeri, hablaba el otro día con Matías Navarro de Pizarra Bielsa y también lo mencionamos, es casualidad, pero bueno, que Sakeri, que es uno de los grandes escritores contemporáneos, autor también del Secreto de sus Ojos, y que él nunca ha escondido su afición por el fútbol, es un hincha fanático de Independiente, y ahora que hablas de los autores antifútbol, ¿crees que poco a poco los grandes autores de la literatura están dejando de mirar con recelo escribir sobre deporte o sobre fútbol en concreto, o esto sigue ahí? Yo creo que hay algo, pero ha cambiado muchísimo en los últimos tiempos. O sea, como los escritores, digamos, más actuales, como que ya no tienen ese prejuicio. O sea, en España es muy claro porque teníamos el prejuicio, digamos, después de la guerra, pues digamos, el franquismo se apropia del fútbol, hace suyo el fútbol como imagen casi del nacionalcatolicismo, como símbolo para vender en el exterior y demás. Entonces, los escritores, pues un poco los que no eran afectos al régimen, pues les daba vergüenza decir que eran futboleros. Hay una anécdota súper divertida creo que de García Hortelán o Juan Benet, que los tipos iban de incógnito al Calderón, porque no querían que nadie los viera en el Calderón. Entonces iban así con el abrigo súper enfundados, que no quería que nadie los reconociera. Pero eso yo creo que ha cambiado. O sea, y lo que tú dices de Sakeri en Argentina, que son precisamente los precursores de todo esto, de ayudar a legitimar el fútbol, los grandes, grandes de la literatura contemporánea, creo que cada vez pasa menos. Que por supuesto hay los escritores que van a tener esos prejuicios y que van a considerar que el fútbol no es algo elevado, que no se puede hablar de fútbol, que ellos no se pueden rebajar a eso, pero yo creo que cada vez más son menos y eso ayuda, pues, el otro día hablaba con un compañero tuyo que, por ejemplo, Vila Matas decía que Panenka era un perfecto ejemplo de cómo fundir el fútbol y la literatura. Que también Entonces, aparece en claro, el libro, de hecho. sí, 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 o sea, tiene un capítulo ahí, Marcel, súper súper chulo que habla a la sombra de Vila Matas. Entonces, claro, cuando sabes que un tipo como Vila Matas está leyendo una revista como Panenka, pues dices, se están haciendo más o menos bien las cosas. Entonces, hay veces que sí, que hay veces que puede ser una moda hablar mucho de fútbol y literatura, pero es que, joder, en ningún otro momento de la historia casi 2.000 millones de personas han puesto a ver lo mismo en un mismo momento. Han estado viendo, por ejemplo, una final del Mundial. Eso son más de 1.000 millones, casi 2.000 millones de personas. Entonces, la literatura no puede quedar al margen de eso. O sea, sí, Para dime, Juan. vosotros es un poco, o lo habéis tomado de alguna manera, no como algo personal, pero una pequeña reivindicación, una primera o una victoria que os apuntáis de. Porque al final, cuando se dice literatura y fútbol se unen en un libro, me parece a mí como lo que te decía ahora, una especie de reivindicación, porque parece que se tiene que decir. Que no se da por sentado que literatura y fútbol van de la mano. Y en este libro, que además situáis, como decíamos, a tantísimos escritores, ¿os lo tomáis de alguna manera así o no? Sí, yo creo que un poco, sí, además lo que te decía, venimos trabajando mucho, mucho en ese tema. Entonces, como que, por ejemplo, yo estudié un doctorado, que precisamente la tesis mía es eso, es el libro anterior un poco, que dio paso al libro anterior, que es sobre fútbol y literatura. Entonces, como que quieres abrir eso también en la universidad, como que dices, los primeros días que yo fuera con ese proyecto, claro, me dirían, ¿dónde vas tú? Que vas a hacer un doctorado de fútbol y literatura, ¿dónde vas con estas cosas? Pero claro, luego ves que les interesa a la gente de allí, ves que te dan buena acogida, ves que se puede tratar también el fútbol como se puede hablar, yo que sé, del existencialismo, o sea que eso no ha quedado al margen de la literatura. Entonces sí que hay algo de reivindicación y yo creo que lo digo por mi parte y también por Miguel Ángel en sus libros, en sus novelas y Marcel también en su trabajo constante en La Panenca. O sea, como que ese siempre ir poniendo alguna cosa de literatura es sí, legitimarlo como tema. O sea, no considerar que hay temas más elevados, que hay temas más dignos, sino que hay escritores buenos o escritores malos. Te escuchaba en una entrevista que decías que el rock y el fútbol, en cuanto a literatura se refiere, están en el mismo cajón desastre, pero que la diferencia es que la música tiene a Bob Dylan como premio Nobel. Mm. ¿Crees que puede ser que un David García Cames, un Marcel Beltrán, un escritor que escriba sobre fútbol, que su literatura vaya de eso, pueda ganar algún día un premio Nobel? Pues será difícil. Bueno, sobre todo que sea yo y que también sea alguno de mis compañeros, pero algún día sí. O sea, por ejemplo, decías del Negro Fontana Rosa. El Negro Fontana Rosa era un tipo que no se consideraba un grande de la literatura en su época, se consideraba un escritor, un dibujante, un caricaturista. Pero el Negro Fontana Rosa, cada vez que pasa más el tiempo,
se sabe que ha sido un grande de la literatura argentina, que con un oído brutal para la literatura, con el sentido de la oralidad de los grandes de la literatura, con un humor, que es otra cosa que le falta mucho a lo mejor a los grandes del premio Nobel y que, por ejemplo, en fútbol está muy presente. O sea, pues un Fontana Rosa, por supuesto que a lo mejor hubiera abierto la puerta a alguno de esos grandes escritores y hubiera podido obtener un Nobel. También hubiera sido muy contracultural, o sea, mucho más que el premio de Bob Dylan, pero claro, ojalá, o sea, no sé, de los últimos premios Nobel es Peter Handke. Mm. Peter Handke no ha escrito mucho de fútbol, pero Peter Handke tiene una de sus grandes novelas, es El miedo del portero ante el penalti. Peter Handke es súper futbolero. Entonces, cada vez está la cosa ahí más cerquita, ¿no? Y lo que te diría, en el libro, por ejemplo, hay muchos premios Nobel que eran súper futboleros. No, y como decías antes que no hay muchas manifestaciones culturales o ninguna o casi ninguna que congregue a tantísima gente delante de una pantalla. Entonces, claro, una cosa que llega a tanta gente, desde la clase más popular a la clase más pudiente, una cosa tan transversal como decimos muchas veces, si eso no es digno de que se hagan libros como este. Yo, si te parece, David, antes de seguir con esta conversación, me había marcado aquí dos cosas que te quería comentar del libro. El otro día entrevistamos a Miquel Duarte, que es autor del libro de Rojos sobre política y represión, fútbol, política y represión en Osasuna, y él me decía que él está convencido cuando se dice que la política no tiene que estar en todas partes, que lo está, y en el fútbol también lo está, y que la política al final acaba estando en todos sitios. Entonces, hay un capítulo de los que has escrito tú, que se sitúa en el partido entre el Al-Ahly y el Dragons. El Dragons es un equipo formado por soldados del ejército británico, y que como la victoria del Al-Ahly sobre ellos desata unas manifestaciones de alegría y ya de sentimiento de venganza también contra un país que en ese momento, o sea, Egipto era protectorado del Imperio Británico. Entonces, ese poder que tiene el fútbol de dar esas pequeñas venganzas a la gente, como también puede ser también contra los ingleses, pero el gol de Maradona, ¿tú crees que se puede reflejar en otros aspectos culturales? ¿O es una cosa única del fútbol? Yo creo que en otros aspectos culturales también, o sea, también está presente. Lo que pasa es que el fútbol es tan masivo, o sea, como que la repercusión es tan grande, o sea, tú puedes tener una obra de teatro que, por ejemplo, en el 85 hable de la invasión de las Malvinas y que sea súper catártica para los argentinos, en contra de la Junta Militar, que salgas ahí queriendo quemar toda la Casa Rosada y quieras saliendo a quemar al primer inglés que tengas delante. Pero ¿qué pasa? Que cuando lo ves eso, ese mismo mensaje en un partido de fútbol, lo ven millones y millones de personas. Y entonces ya no es catártico de una sola persona, sino es para todo un país. El fútbol está súper atravesado por la política. O sea, lo que decía mucha gente, no se puede mezclar fútbol y política. Coño, lo que pasa es que precisamente los que dicen que no hay que mezclarlo son los que lo han mezclado más, a lo mejor a lo largo del tiempo. Entonces, sí, yo creo que ese poder de transformación, ese poder de opresión también durante mucho tiempo, o sea, porque podemos hablar de fútbol como factor de cambio social, lo que tú dices en ese texto, por ejemplo, del Al-Ahly, Naguib Mahfouz, el escritor egipcio y demás, como uno de los chicos que está viendo como el equipo, digamos, egipcio se enfrenta al equipo de las tropas invasoras británicas. Entonces ahí hay un poder de cambio. ¿Qué pasa después con ese equipo? A lo mejor el Al-Ahly, después, unos años después, se acaba convirtiendo en el equipo más cercano al gobierno, por ejemplo, de Nasser, de aquella época, entonces se vuelve un gran instrumento político al servicio del poder. Entonces, fluctúa mucho, pero es inevitable. El fútbol, como toda manifestación social, está atravesado por la política. No puede quedar al margen. Y si tú estás juntando a 10 millones de personas, por ejemplo, en un pequeño país viendo algo y hay un mensaje a través de un campo, de un estadio de fútbol, ese mensaje va a llegar a todos. Mm. Entonces, es difícil detenerlo, para bien y para mal. Eso te iba a decir, ¿crees que se ha utilizado en demasiadas ocasiones? Sí, claro, o sea, cualquier régimen, no hay ninguna dictadura en todo el siglo XX y en el XXI que no le haya interesado usar el fútbol para su beneficio. En países futboleros siempre va a haber una dictadura que la haya usado en su beneficio. En toda Latinoamérica es quizá el sitio más evidente, pero en España, el caso nazi, el caso también italiano, también del Mundial del 38 también, donde
aquella gente o ganaban el Mundial o se los pelaban a la vuelta a Italia, o sea, no les quedaba otra. Entonces sí, el fútbol ha sido usado criminalmente a lo largo de toda la historia y ya por no entrar en África, que seguro que no conocemos lo que el uso del fútbol en África o en Asia, pero también, o sea, claro que sí, es algo muy jugoso para el poder, o sea, para esclavizar también. Hablas ahora, por ejemplo, del Mundial del 38, que eso es una historia conocida con Mussolini, pero ¿os habéis encontrado historias en el libro que desconocíais? Pues sí, ¿O habéis ido a buscar cosas que sí que teníais constancia de ellas? pues justo la que te estaba comentando ahora, la de Mahfouz, la egipcia, no la conocía. O sea, ahí sí que fue a partir de la documentación, a partir de leer algún diario de él, de lo que escribía, de que era seguidor de este equipo. Yo esa historia no la conocía. O sea, como que luego a partir de ahí nace la gran rivalidad de Egipto, es el Al-Ahly contra el Zamalek, que es, digamos, y nace justo ahí, nace justo como un poco el origen de los grandes equipos, que el Al-Ahly es el de los jugadores egipcios y el Zamalek el que incluye jugadores extranjeros. Empieza también uno que es más de las clases populares, el otro que es más de la clase alta, como empiezan todos, como empieza Barça Madrid, Barça Español, o como empieza Real también, Athletic de Bilbao y demás. Eh, Entonces, sí, 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 esa historia, por ejemplo, pero sí me ha pasado con muchas, yo no la conocía, ya te digo. Imagino que igual con los autores, pues habréis encontrado autores que igual no esperabais que en algún momento de su vida hubiesen estado cercanos al fútbol y que de alguna manera sí que lo habían estado. Mm, sí, o sea, ¿qué te diría? Por ejemplo, el propio Kafka, el que da título al libro, yo Mm. nunca me hubiera imaginado que Kafka pudo haber tenido algún vínculo con el fútbol. O sea, yo digo, no me vengas con... Eso es muy bizarro, imaginarse a Kafka en un partido de fútbol ahí, pero claro, lo que te comentaba antes de los datos, ahí Miguel Ángel empezó a buscar, que era el encargado de hacer ese relato, y vio que en las cartas de Kafka había como unas pullitas ahí que le tiraba Kafka a su cuñado. O sea, como un tema tradicional también de la historia de la humanidad, del cuñado pesado del Sí, sí, equipo sí. contrario y Kafka le lanzaba pullas al cuñado. Entonces, ahí, a partir de ahí, pues empezó a descubrir que Kafka había un equipo judío del que un poquito conocíamos, que era el Hakoah de Viena, un equipo que entonces era sobre todo de apoyo a la causa judía antes de la Segunda Guerra Mundial, años 20, años 30, donde por cierto jugaba Bela Gutmann en ese equipo, el que Para fue que no entrenador soporte del... la maldición del Sí, Benfica. Sí, sí. exacto, o sea, como que la bendición del Benfica ya Kafka a lo mejor estuvo viendo al jugador ese, a Bela Gutmann. Y entonces, pues ahí, a partir de esos pequeñitos datos, pues Miguel Ángel descubrió eso, como que había un pequeño vínculo con el fútbol de Kafka, que yo, por ejemplo, eso ni puñetera idea, ni se me hubiera ocurrido. Claro, ahora que dices esto, volviendo un poco a lo que hablábamos antes de cómo creasteis el libro, entonces, Miguel Ángel o tú, Marcel, un día llamaba o hacíais videollamada y decíais, oye, que he encontrado esto. O sea, es decir, no teníais una cosa preestablecida y encorsetada de vamos a hablar de esto, esto y esto. Era un poco mantener un guión, o sea, nosotros cada semana nos encontrábamos, y en plan así, un trabajo así súper estalinista, de cada semana tenemos que cumplirlo, porque si no, no llegábamos, de cada semana nos encontrábamos y leíamos lo que había hecho el otro en esa semana. O sea, por ejemplo, pues Miguel Ángel decía, pues yo voy a escribir de Kafka. Yo le decía, pues yo voy a escribir de García Lorca, que he leído alguna cosita sobre él. Entonces, luego, a la semana, nos encontrábamos, nos leíamos y ahí entonces empezábamos a reformular y cosa súper importante porque el libro, claro, es obra de los tres, pero digamos que en casi cada relato hay algo de los otros. O sea, cada uno ha escrito su relato, pero nos hemos leído tanto, nos hemos corregido también tanto, hemos mejorado tanto gracias a los otros, o sea, puro trabajo en equipo. O sea, las coberturas estaban bien ahí. Y imagino que te da seguridad también eso, que otras dos personas que consideras que saben del tema, que escriben bien, que te digan, no, no, David, esto está bien o al revés. En ese aspecto entiendo que eso es beneficioso, escribir un libro con dos personas más. Eso es un colchón ahí que tienes detrás, o sea, es como que te tiras al abismo, pero sabes que tienes un colchón detrás, o sea, porque que tengas a otras dos personas que dominan mucho el tema, o sea, sabes que si tú haces una cagada muy grande, Sí. los otros la van a ver, o sea, que son las personas que lo van a ver. Y al mismo tiempo, claro, sabes también que lo que esté bien hecho, ellos lo van a entender, ellos les va a gustar. Y eso es muy Mira, si te bonito. parece, David, tengo aquí, porque me gustó, es un capítulo el que escribe Marcel sobre Nielsen, sobre Hans Jorgen Nielsen, y hay una frase aquí que explica, dice, y el negocio del fútbol para muchos conjuntos modestos que se dejan abrazar por sus tentáculos no es más que un triste desfile hacia una muerte segura. Eh,
¿Crees que esto actualmente, ahora en 2021 que vamos a pasar, está más en boga que nunca? Hombre, los riesgos son más grandes que nunca. Digamos, la globalización del fútbol, las grandes élites económicas, la forma de control del fútbol que existe actualmente, pues no lo ha habido durante otro momento de la historia. Aquí siempre digo que el ejemplo claro es el fútbol sin aficionados no tiene sentido, Mm. pero el fútbol durante la pandemia ha continuado sin aficionados y el negocio ha continuado. Entonces, ese es un ejemplo claro de fútbol moderno. Pero lo que dices tú también es verdad, como ese recurso a la nostalgia no siempre es válido. O sea, como que a veces caemos en una exageración. O sea, que tú lees las cartas o en la prensa, las panencas de los años 20 en España, ya hablaban de esto, ya decían de los Neymar de la época, Zamora Claro. o Alcántara, decían, pero qué vendidos son, pero cómo se pueden manejar estas cantidades de dinero, cómo pueden respetar tampoco los colores, qué está pasando con nuestro fútbol. Entonces el discurso nostálgico siempre ha existido, que es súper curioso, o sea, como que parece que sea una cosa muy nuestra, pero claro, ves en los años 20 aquel fútbol súper viejuno, súper amateur, que los mismos primeros atisbos de profesionalismo ya eran súper denunciados por la gente, ya decían esto se va a acabar, es el fin del fútbol. No sé si has visto una serie de un juego de caballeros, No la he visto y antes hablamos de Mikel Duarte, me la recomendó él el otro día también y no la he visto, aunque habla del origen del fútbol, ¿verdad? exacto, como que los primeros profesionales casi del fútbol en Inglaterra. Entonces, los otros, los amateurs, que digamos que eran la clase alta, que podían permitirse jugar gratis y no jugar por dinero, pues ya decían, esto es el final, qué locos esta gente, esta chusma que está cobrando por jugar al fútbol, nos van a destrozar nuestro juego. Pues un poco eso siempre ha pasado. ¿Qué pasa ahora? Que claro, que la cosa un poco se ha ido de las manos. Entonces, digamos que la cosa esta de la Superliga, las cantidades que se dan por los fichajes, sí, son llevadas a otro nivel. O sea, como que la desvinculación casi del fútbol del hincha quizá ahora es más grave que nunca. Es así. Y luego también, no sé qué te parece a ti, que en cuanto al... Antes decíamos que es casi una reivindicación hablar de literatura y fútbol, porque es una cosa que la gente no entiende que van juntos. ¿Crees que eso también puede ser por la deriva la que ha tomado el periodismo deportivo y sobre todo... Porque yo leo artículos sobre baloncesto y no son tan malos como son muchos, sin querer criticar a nadie, como son muchos de fútbol. O leo artículos sobre otros deportes, sobre balonmano, por ejemplo. Y no me parece que aún hayan caído en esto y no sé si es precisamente por la acumulación de partidos, por la necesidad de tú un domingo tienes que escribir no sé cuántas crónicas, el periódico en cuestión, ya no solo de tu liga, sino de todas las del mundo. Al día siguiente más porque hay Champions, al día siguiente más porque hay Nations League. ¿Crees que eso también ha influido en la calidad luego de los textos y de la manera de informar sobre el fútbol? Totalmente, o sea, piensa que en España, o sea, que es algo que, por ejemplo, quizá el país más parecido a nosotros es Argentina, el fútbol es prensa del corazón masculina. O Claro. sea, el fútbol actual es una dictadura también del clic, es una dictadura de noticias inmediatas, o sea, tú sabes que si pones en determinado periódico una noticia sobre el peinado de Piqué, va a tener muchas más entradas esa noticia que si pones, yo que sé, la nueva táctica de Bielsa en el Leeds. ¿Sabes? No digo que no haya gente súper válida en los medios, en los grandes medios españoles, que por supuesto que la hay, pero la dictadura del clic nos obliga o obliga a la gente, digamos, a otro tipo de noticias. Entonces, un poco viene a ser eso, el fútbol viene a sustituir digamos, la prensa del corazón. A mí, por ejemplo, me pasa a veces que quiero ver en las noticias el gol del partido del día antes y no veo el gol. O sea, No, no, no. veo que se han peleado tal, que se han peleado con el entrenador, veo que se ha peleado el otro, pero no puedo ver el gol. Simplemente lo que veía desde pequeño, que era ver los resultados, no puedo ver lo más básico. Entonces sí, la deriva va por allí. Lo que pasa es que, claro, frente a eso, pues hay muchas otras iniciativas. Lo que te digo, hay mucha gente muy capaz en esos medios también. Lo que pasa es que están muy escondidos. Digamos que la farándula futbolera se lo lleva todo por delante, es lo complicado. ¿Tienes la percepción de que igual se infravalora al hincha? Es decir, vamos a darle esto porque es lo que va a consumir. O también me da la sensación cuando se escribe un libro sobre el fútbol,
está esa ambivalencia que quieres decir, ¿no? Que es literatura, pero a veces también se dice, pero encontrarás fútbol, ¿eh? Como con miedo de decir, no, que si solo es literatura, igual el hincha del fútbol no se acerca a comprarlo. Y a mí tengo esa percepción de que igual se infravalora al consumidor final. Yo ahí estoy muy de acuerdo contigo. O sea, se infravalora. Piensa, por ejemplo, por Panenka, una revista que lleva ya 10 años, en un proyecto súper arriesgado. ¿Cuánto tiempo estuvo Informe Robinson, el mejor programa de documentales en España, de pura calidad? Y en cambio aguanta todo ese tiempo. Aguanta mucho más que a lo mejor en otro medio tienes ahí, entras 2 millones de visitas en este tiempo, pero tiene una duración mucho menor. Pero los proyectos de calidad, cuando están bien hechos en relación al fútbol o por ejemplo, en blogs, o sea, poco lo que estás haciendo tú, un proyecto como La Media Inglesa, que es brutal la aceptación. Entonces, sí que tienen esa acogida y por supuesto que al espectador, o sea, pero tanto el de la televisión, el de la prensa se le maltrata, o sea, se considera, se le minusvalora, Mm. que si ven que juntan las palabras fútbol y literatura, va a salir huyendo, por supuesto, pero hay otra mucha gente que también le va a encantar. Entonces, encontrar un poco el nicho de mercado, encontrar el público de cada uno. Lo mismo que tú decías antes, en relación al público, que lo valoramos, también a lo mejor los periodistas infravaloramos al futbolista. O sea, porque tú en determinadas entrevistas dices, no, es que sarta de tonterías ha respondido este tipo, que sarta de tópicos ha respondido. Pero claro, cuando tú le estás preguntando unos topicazos, el chaval, a lo mejor un chaval que acaba de debutar con 18 años, ¿qué va a hacer? Va a responderte con tópicos. Entonces, quizá no deberíamos pensar tanto que el futbolista a lo mejor no es capaz de responder así, sino que el periodista ya le está condicionando a hablar así. Entonces, también eso, una crítica también hacia los periodistas, no solo hacia el futbolista. De hecho, el otro día, no sé si estoy mencionando a un montón de gente, no sé por qué hoy, pero se lo leía a Daimiel, creo, en Twitter, a Anthony Daimiel, porque dio la casualidad que en el lapso de muy poco tiempo Piqué estuvo en la Resistencia un par de veces, en el programa de Movistar, y Marc Gasol decidió anunciar, aunque ya se había hecho público, pero decidió anunciar su fichaje por los Lakers con Ibai, el youtuber, y explicaba Daimiel que es igual un buen momento para que los medios de comunicación se miren al espejo en cuanto a deporte se refiere y piensen que se está haciendo mal, que por qué los deportistas prefieren ir ahí, que igual va un poco por donde decías tú, que igual ellos piensan, pero ¿por qué me estáis preguntando siempre lo mismo? Y esto... Claro, claro, o sea, por ejemplo, o sea, quizá con Bielsa no pasa, pero a lo mejor en las ruedas de prensa tú tienes a un tipo como Zidane. Tienes a un personaje como Zidane con un talento brutal para leer el fútbol, un talento brutal para aplicarlo de forma inmediata, quizá no tanto para contarlo como pueda tenerlo a lo mejor Bielsa o pueda tenerlo Valdano, pero con ese mismo talento para descifrar el fútbol. Y claro, si tú a un tipo como Zidane le llevas 4 meses preguntando sobre si Bale sigue jugando al golf o no sigue jugando al golf, pues claro, estás desaprovechando a Zidane. Y lo que comentas de Marc Gasol y de Piqué, pues por ejemplo, claro, Ibai es muy bueno. O sea, y a muchos periodistas les pasa que lo ven con recelo. Y Sí, no, el chaval hace un trabajo brutal y conectando con la gente joven y un trabajo muy bien hecho. O sea, eh, es muy difícil que en un programa de fútbol viéramos hablar de una forma tan normal como, por ejemplo, hablan Courtois, Kun Agüero o yo que sé qué otro con Ibai. O sea, jugando a la Moncas. Con esos, hablando con esos tipos, como chavales, como lo que son, como personas normales, no buscando la farándula, sino casi un colegueo, sí, que a veces son muy colegas y todo eso, pero les consigues sacar más información. Y es como que quitarnos prejuicios en todo. O sea, yo, por ejemplo, claro, soy periodista, pero me gusta mucho la literatura y los periodistas tenemos muchos prejuicios y los escritores todavía los tienen más. Entonces, si te quitas esos prejuicios, entonces lo que pasa, perdón, si te mantienes con esos prejuicios, pues llega un tipo como Ibai y acaba contigo y te barre por delante y se lleva todo el público. Y que otra cosa que la gente no valora mucho es que, por ejemplo, alguien como Ibai, hay un curro tremendo ahí, hay muchas horas de trabajo, hay un equipo detrás de ese chico, que por ejemplo, claro, a lo mejor no hay tanto equipo a la hora de hacer una noticia sobre el último peinado de Neymar o el último peinado de Mbappé. Y no necesitas tanto equipo, pero en cambio en Ibai sí, y se nota ese trabajo. Entonces, lo que tú decías antes, como que a la larga
quizás son proyectos difíciles, son proyectos que les cuesta arrancar, pero a lo largo a lo mejor, mira lo que te digo, eso, proyectos como Ibai, proyectos como la media inglesa que arrasan, o sea, arrasan y tienen un público más fiel que cualquier medio. Para hacernos una idea más global de esto, en tu libro anterior, en La jugada de todos los tiempos, que para que no lo haya leído aprovecho para recomendarlo, que si no me equivoco es una tesis tuya, es tesis. Sí, es un poco tesis, quitándole todo el tocho académico y todas esas cosas más académicas, pues un poco purgándola de la tesis, sí. Haces un repaso por la literatura hispánica relacionada con el fútbol y es que no sé si te lo leí presentando el libro o hablando de ello, pero decías que los mejores artículos de fútbol, esto para relacionarlo un poco con el mundo del periodismo que hablamos ahora, que has leído son uruguayos y argentinos. Uh-huh. ¿Por qué Sobre todo, lo hacen diferente a lo que se hace aquí? yo creo que porque empezaron antes. O sea, quizá eso lo decía sobre todo más que los artículos, más los cuentos. O sea, cuentos y novelas como que los argentinos y los uruguayos empiezan casi desde los 60, de los 70, y en esa época en España casi no se escribía de fútbol, los escritores buenos y demás. Entonces, como que llevan más tiempo, que son ahí los Fontana Rosa, Osvaldo Soriano, toda esta gente que son brutales. Galeano también en el tipo diferente, que ya es más ensayo. Entonces, nos llevaban un tiempo de ventaja a la hora de escribir sobre fútbol. Quizá el hecho de abrir más las puertas a lo popular. En eso en Latinoamérica siempre hay un poquito de adelanto respecto a España. Entonces, ahí sí que nos llevaban un poco la mano por delante. Ahora yo creo que no. Ahora, por ejemplo, pues todo lo que son las revistas en España, pues a lo mejor sí que hay más revistas de las que haya, por ejemplo, en Latinoamérica. Ahí vamos delante de ellos. En algunas otras cosas del periodismo también, pero ahora yo creo que ya está más igualado. Yo sobre todo eso siempre lo digo un poco más con la literatura. Con la literatura en relación al fútbol sí que al principio, pues eso, en España no había un Fontana Rosa. En España llega Montalbán, que Montalbán y Delibes, que casi son los primeros que empiezan a hablar un poco así sobre fútbol y demás, pero Montalbán, por ejemplo, no tiene esos cuentos que tiene Fontana Rosa, que captan lo popular, tiene una novela de Carballo, el delantero centro fue asesinado al atardecer, pero no tienen esa forma de captar lo popular que, por ejemplo, tiene el negro Fontana Rosa. Entonces, ahí sí que nos llevaban ventaja. En relación a los artículos y eso, quizá no tanto. Y tú en estos trabajos de documentación que has tenido que hacer, tanto como para el libro anterior, La jugada de todos los tiempos, como para Kafka en Maracaná, ¿te has encontrado que esto sea una cosa que suceda de manera recurrente, esta creación de héroes, de mitos, en el mundo del fútbol me refiero? O de exageraciones incluso de partidos de fútbol, ya no solo personificados en alguien. Súper recurrente. O sea, como que eso crece. Creo que el ejemplo más bestia, el ejemplo incomparable, lo hemos tenido hace 2 días. O sea, el mito más acabado del fútbol es Diego. Es de Diego Armando Maradona, es el mito completo. Que le faltaba una cosa solo para tener el mito completo. La historia del héroe perfecta, le faltaba morir. Y entonces hubiera sido todavía más grande si hubiera muerto más joven, pero afortunadamente vivió más tiempo. Ahora, según el esquema del héroe clásico, debería resucitar, pero bueno, ya esperemos que, no sé si va a resucitar el Diego, pero bueno. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con Maradona? Pues que todo el mundo, esta idolatría popular, esa casi equipararlo a una figura como Jesucristo, o sea, si tú sigues lo que comento en el otro libro, que es lo del camino del héroe, que es un poco la narración típica que se usa, pues por ejemplo, para Star Wars, que es la narración que usa Pixar, ves que Maradona la cumple al 100%. O sea, ves que la historia de Luke Skywalker y la de Diego Armando Maradona son casi la misma. O sea, van paso por paso, van esquema por esquema. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Messi? Que Messi seguramente sea más grande jugador que Diego, pero nunca será un mito tan acabado. O sea, Messi ahora ya da igual que ganar el Mundial. Nunca llegaría al nivel de mito de lo que es Maradona. O sea, y lo que te digo, seguramente desde el punto de vista objetivo sabemos que es mejor jugador que Diego, pero no podemos compararlo en relación a ese mito que es Diego Armando Maradona. Y claro, Messi no puede competir con eso. Entonces ahí es la diferencia. Aprovecho ahora que has mencionado a Maradona, lo iba a dejar para el final, pero creo que refleja muy bien lo que era Maradona. Vosotros, al inicio del libro, en la primera página, es muy bien encontrada esta frase. Maradona dice, mira para mí, los que se meten los libros abajo del brazo y me hacen quedar como un ignorante son unos hijos de puta, ¿entendés?
Que creo que viene al hilo de, se lo hablaba algo con Redondo, ¿no? Viene que Redondo había rechazado ir a la selección por estudiar o alguna cosa así. Sí, eso creo que es antes de, no sé si es el Mundial del 90 o del 94, no estoy seguro, pero Redondo no va a un Mundial porque dice que tiene que acabar la carrera, tiene El del que... 90 creo que no fue, Es el del 90. sí. Entonces, claro, que en el 94 está, que es cuando marcan el gol Sí, contra Grecia, es verdad. Exacto. Entonces, pues eso, pues antes del Mundial, pues Redondo no, que tengo que acabar la carrera. Entonces, claro, tú cuéntale a Maradona que viene el chaval así a decirle que acabe la carrera y demás. Entonces, pues claro, hay prioridades en la vida, joder. O sea, contra un Mundial no se puede competir. Y claro, también ponerla ahí es como hacer la coña. O sea, porque lo que dice, él dice Maradona ahí, hijos de puta que van con los libros bajo el brazo. Nosotros, los tres autores del libro, somos los hijos de puta que normalmente vamos con los libros bajo el brazo a ver fútbol. ¿te da la sensación que el fútbol cada vez está más lejos de las clases populares? No en cuanto a la estima que tiene la gente de las clases populares o que tenemos de las clases por el fútbol, sino que los poderosos, siempre ha sido así, pero no sé si se están adueñando incluso más ahora. El ejemplo claro es Inglaterra. O sea, Inglaterra seguramente, nadie va a negar que tiene la mejor liga del mundo, la Premier ahora mismo, pero la Premier actual, la Premier del 2020, no es un fútbol popular como era la anterior, la liga inglesa de los años 80. ¿Qué pasa cuando los hooligans se les va de la mano, cuando Heysel, cuando Hillsborough, cuando todos aquellos incidentes brutales que recorren Europa y demás? Pues un poco para pacificar el fútbol, lo que hace Thatcher para pacificar el fútbol es arrancarlo de las clases populares. Un fútbol que era del pueblo, que era de la chusma inglesa, llamándolo así directamente, Sí, sí. lo que lo vuelven es un deporte elitista, como es ahora, por ejemplo. ¿Cuánto costaba una entrada a Old Trafford en los 80 y cuánto cuesta una entrada a Old Trafford en los años 20? Eso es una No se barbaridad. puede. Una barbaridad. Y en España también. Sí que hay algo de quitarle el fútbol a la clase popular para pacificarlo, que esa fue la excusa que usó la Thatcher, pero al mismo tiempo también para controlarlo ella, que el proceso termina casi en los años 2005, así un poco, pero a cada vez más Inglaterra. Inglaterra es que es el ejemplo clarísimo. Y en Argentina, pues también. Lo que pasa que en Argentina son tan desorganizados que no pueden tener la mejor liga del mundo, sino que las clases, digamos, populares están abajo, están arriba y entonces son corruptos arriba, abajo y entonces no pueden ni siquiera mejorar. En este contexto del que estamos hablando, para el escritor, para ti, David, ¿es más fácil que salgan publicaciones que sean contemporáneas? Me refiero que el texto sea contemporáneo a su tiempo, que hables de cosas actuales, o vamos a seguir anclados en esta nostalgia de la que hablábamos antes. ¿A ti de qué te apetece más escribir si tuvieses ahora que sacar otro libro que no sé si estás ahora inmerso o no? No, ahora mismo nada, pero la nostalgia es muy jugosa. O sea, la nostalgia también incluso, digamos que ya a veces ese abuso de la nostalgia hace también que la gente busque solo la nostalgia para sacar un rendimiento económico, pero no te sabría decir. Sí que a la hora de escribir, por ejemplo, siempre esa mirada a la memoria, esa mirada hacia atrás, pero a mí, por ejemplo, hay un reto que siempre me gusta, que es escribir sobre Messi. O sea, he escrito varias cosas sobre Messi porque es como tratando de decir algo, es un reto decir algo de Messi, decir algo diferente, o sea, de las personas más conocidas de todo el planeta. Entonces, hay por una parte que sí, que claro, me gusta la nostalgia, me gusta la memoria, me gusta lo que tú hablabas, un partido de Egipto de los años 20, pues investigarlo y decir esto cómo fue así, pero claro, también al mismo tiempo darle otra mirada a lo que todo el mundo conoce, o sea, como una mirada, digamos, más íntima, más literaria, más particular. Pues ya antes de la recomendación que pedimos a todos los invitados e invitadas, te escuché en una conferencia, ya has visto que han preparado la entrevista, que han visto todas tus conferencias, ¿Me has visto más que mi madre? explicabas de dónde surge la palabra hincha y me gustó mucho y yo no lo Sí. sabía. Y ahora te pediría por favor si la puedes explicar aquí hoy para quien nos vea, que es que me encantó. Pues mira, aprovechando también a vender el libro un poco, justamente es el primer relato del libro, que va sobre Horacio Quiroga, sobre un escritor uruguayo. Entonces, se llamaba Prudencio, no me acuerdo el nombre, era un hincha de Nacional Espera, que yo tengo el libro acá, Sí, que es de que no Nacional. quiero... Es de Nacional, es que Sí. digo, como me equivoque y diga Peñarol ahora, un No, no es de uruguayo Nacional, de Nacional. se me lanza al cuello un uruguayo. Entonces,
había un tipo en la banda que era el que se encargaba de hinchar los balones, que era el que inflaba los balones de Nacional, el utilero de toda la vida, pero que en aquella época, pues, digamos que hacía otras tareas también. Entonces, pues el hincha, empezaron a decirlo, el hincha, lo llamaba así la gente, y aquel tipo era el que más animaba. Era el que se encargaba casi de arengar a las masas en una época en que no había barras organizadas, en que no había cánticos. El tipo de Nacional, el utillero de Nacional, era el encargado pues casi de animar al equipo. Entonces todos empezaron a decir hincha, dale, y de ahí viene la palabra hincha, viene de un currante, viene de un currante que hinchaba balones en el Estadio Nacional. Y ya ahora sí, lo ultimísimo de todo, siempre pedimos eso, recomendación de libro, disco o película del invitado en este caso, así que lo que tú quieras, que pondremos el miércoles que viene en redes para la gente que lo vea. De cualquier tipo, o sea, de película, libro, el mío, por supuesto, pero aparte de eso, Vamos a por eso, ese por supuesto. No sé, mira, te voy a decir un documental, ya que estoy viviendo en Medellín, ya que es la ciudad en la que vivo ahora, hay un documental que se titula Los dos Escobar. No sé si lo conoces. Lo he visto del futbolista. Exacto. Y Sí. es un documental, pues eso, que sigue la evolución de Pablo Escobar, del gran narco, del gran personaje, y por el otro lado de Andrés Escobar, que es el futbolista que juega en el Mundial del 94 en Estados Unidos, y después cuando regresa a Medellín, en Medellín lo asesinan porque es el que se ha marcado un autogol, un gol en propia puerta. Y aparte del documental, dime, Juan. No, perdón, que si ahora no estoy mezclando libros, aparece en vuestro libro también. Sí, porque hay una novela de un escritor colombiano, Ricardo Silva Romero, que reconstruye un poco la historia de Andrés Escobar, lo hace ficción también. Entonces, sí es un documental muy chulo, porque como que mezcla eso que comentábamos ahora en la charla, como mezcla la política y mezcla como que la muerte, por ejemplo, de Andrés Escobar, o sea, digamos que está Pablo Escobar, que es lo peor que ha parido Colombia, y Andrés Escobar como casi lo mejor que tenía Colombia, que era un chaval humilde, un chaval así súper responsable, siempre de buen humor, un defensa con mucha clase y demás. Entonces, como cruzar el destino casi de ángel y diablo, y cómo esos destinos se cruzan en un determinado momento, como a la muerte de Andrés Escobar, el asesinato, no la muerte, pues es el producto de una época, el producto de una época de los narcos, pero también el producto de una época de violencia constante en el alma de una ciudad como Medellín. Entonces, pues ese destino cruzado, esa historia cruzada, que es una historia muy bonita, de los dos Escobar. Y te había cortado y vas a decir, aparte del documental, que te he cortado antes, perdón. Sí, no sé si te dije una novela, Autogol, de Ricardo Silva Romero. Ah, vale. También Perfecto. se puede encontrar también en España, la han reeditado hace poquito y sí, también tenemos un capítulo. Miguel Ángel Ortiz le dedica un capítulo en el libro nuestro, a ese autor y a esa novela. Pues Autogol, el documental de los dos Escobar y sobre todo Kafka en Maracaná, 90 partidos, 90 autores, 90 relatos, de David García Camis, que está con nosotros, Miguel Ángel Ortiz y Marcel Bertrán. Prólogo que no lo he dicho antes, de Juan Tallón, un lujo que el prólogo sea de Juan Tallón también. A mí de verdad, David, me ha encantado y ojalá sigáis haciendo libros como este y nos podamos volver a ver para hablar de ellos. Así que disfruta de tus vacaciones en el pueblo y que vaya muy bien la vuelta a Medellín. Nada, Juanjo, un placer y ojalá sigamos escribiendo libros y ojalá haya gente que sepa leerlos también como tú los has leído. Entonces, nada, muchísimas gracias por tu invitación. Muchas gracias, David.